Hablaremos esta noche de Catalina Sforza, que era una muy mala, malísima. Así que ubiquémonos en Italia poco antes del año 1500. Ustedes saben que Italia en ese entonces estaba dividida en muchas ciudades, cada una de las cuales estaba dominada por alguna familia, como bien sabemos, ¿no? Los Sforza, en este caso, dominaban Milán. Ahí están los Gonzaga en Mantua, los Ferrara, no, los d'Este en Ferrara. En Nápoles estaban los españoles, había una dinastía española que gobernaba Nápoles con título de rey. En Florencia los Medici, No, los Medici. y todo así. Ahora bien, el Papa tenía también sus territorios. Había estados pontificios, no solamente el Estado del Vaticano, como ahora, sino también muchas ciudades con sus aledaños que eran dominadas por el Papa. El Papa en el año 1500 era nada menos que nuestro amigo Alejandro Borgia. O sea, Rodrigo Borgia, que había tomado el nombre de Alejandro cuando fue Papa. Su hijo, Cesare Borgia, era el que manejaba los ejércitos papales. Bien. Y estaba interesado en hacer conquistas, César, porque apropiarse de un territorio era también apropiarse del derecho a cobrarle impuestos. Impuestos a los que vivían ahí. Entonces no es que era una cosa gratuita. Y ahí andaba César con un ejército apropiándose de esta y aquella ciudad cuando veía que flaqueaban sus autoridades naturales. Ahora bien, esta chica, Catalina Sforza, había nacido en Milán, era hija de Galeazzo María Sforza, que era el hermano de Ludovico el Moro, aquel jefe de Milán. El papá de Catalina fue asesinado cuando ella tenía 14 años. Además de perder a su padre, Catalina había enviudado 3 veces, una atrás de la otra. Cuando cumplió 16 la casaron con Girolamo Riario, un hombre extraordinariamente vulgar y disoluto. Sin embargo, era conde de Imola y Forlì, 2 ciudades. Girolamo murió cuando lo tiraron por una ventana durante una conjura popular. Más tarde, Catalina se casó con Jacopo Feo, si me permiten la expresión, que no tardó en hacerle arrepentirse de haberse casado con él. Pero también de este Feo quedó rápidamente viuda. A la vuelta de una partida de caza, parece que uno le tiró un hacha y se le acertó en el marote y lo mató. El tercer matrimonio de Catalina fue con Juan de Médicis, que murió prematuramente durante un sofocón amoroso. Lástima que prematuramente. Catalina no quiso volver a casarse, imagínense. Su carácter se agrió profundamente y se volvió una mujer despreciable para todos sus súbditos. ¿Por qué digo súbditos? Porque había quedado al mando de Forlì e Imola, que eran los feudos que había heredado de aquel marido que era extraordinariamente vulgar, pero conde. Cuentan que Catalina gobernó Imola y Forlì con el verdugo a su lado. Cuando en cierta ocasión hubo una especie de protesta, la amenazaron los que protestaban con que si no cedía a sus peticiones iban a matar los alzados, iban a matar a sus hijos. Y ella, que también era extraordinariamente vulgar, se levantó la falda y dijo: tengo aquí una máquina para hacer más. Era una persona muy delicada. Sí. Sí. Catalina odiaba a los Borgia y pensó en matar al Papa. Entonces hizo lo siguiente. Confió a un tal Tomasino de Forlì, que era un camarero pontificio, la tarea de entregar al Papa una carta que había permanecido mucho tiempo en contacto con el cuerpo de un apestado. Y entonces se había impregnado de los venenos del enfermo, calcule usted. ¿Pero funciona así el veneno? A mí me parece que no, ¿no? No. Me parece que hay que tomárselo el veneno. En general. No sí. que tenés que tocarlo. Bueno, no importa.
El caso es que Tomasino, que era el tipo que debía entregarle la carta putrefacta, cometió una imprudencia. Le contó lo que iba a hacer a un amigo. ¿Vio cómo es uno? Ay, no sabés, Me voy a... me voy a Roma que voy a matar al Papa Alejandro. Bien. Pero este amigo, a su vez, confió el secreto a otro y este a otro y así, bueno, cuando quisieron acordar, se había enterado el Papa. Tomasino fue arrestado, confesó y lo mataron. Las tropas de César Borgia avanzaron entonces sobre el territorio de Catalina. Y el 24 de noviembre de 1499, una parte del ejército de Césare se presentó en Imola, que se rindió sin luchar. Sus habitantes no vacilaron en abrir las puertas de la ciudad de par en par. Preferían un extranjero antes que Catalina. Ahora bien, Catalina estaba en Forli, muy cerca, ¿no? Y cuando se enteró, consideró que la habían ofendido. Llamó traidores a los habitantes de Imola y en venganza mandó a decapitar a unos cuantos que se habían ido a esconder a Forli. Qué mal. Que eran de Imola. Ah, sí, que son de Imola. Y les cortó la cabeza. Eso no impidió que los de Forli, cuando llegó Cesare Borgia, imitaran a sus vecinos, se rindieron enseguida. Y Cesare entró en la ciudad y fue recibido como un salvador. Viendo que la situación se había puesto fea, Catalina se escondió en el castillo con 2000 hombres que estaban decididos a lavar la vergüenza de los que se habían rendido. Desde aquel castillo, Catalina dio la orden de disparar sobre los que asediaban e incluso sobre los súbditos desleales, si es que veían alguno por ahí. Sí. Antes de responder el juego, César trató 2 veces de inducirla a entregar la fortaleza. No, ella se negó. Y no solo se negó, sino que además le tendió una trampa a César Borgia. Lo invitó a negociar al castillo. Dice, ay, ¿por qué no viene a negociar al castillo? Más cómodo. Cuando César entró, le levantó el puente levadizo. Se lo empezó a levantar. Pero el otro se dio cuenta y se dio vuelta y pegó un salto y quedó afuera otra vez. Como las películas. Como en las películas, igual. Bueno, el asedio a esta fortaleza fue largo y eso debilitó tanto a los sitiados como al sitiador. Cesare Borgia estaba al mando de 7000 hombres, que suponían una carga enorme. Imagínense, había que darle de morfar y todo. El dinero empezó a escasear, los mercenarios que tenía contratados pedían por los sueldos y además había poco de comer. Catalina había mandado inundar los campos, a destruir las cosechas, a matar a las reses. Atento a estos problemas, César decidió un ataque furibundo y desesperado hasta que consiguió traspasar las murallas. Y Catalina fue la última en rendirse. Murieron 400 de los que vivían en el castillo. Aquella misma noche de enero de 1500, César condujo a Catalina a sus propios aposentos. Y allí, mediante halagos y amenazas, obtuvo sus favores, me imagino. Halagos y amenazas, ¿no? Nunca vi una mujer tan hermosa como usted. O si no, le entierro este cuchillo. Qué lindo, halagos y amenazas, se parece a una revista. Sí, sí. Bueno, algunos dicen que ella conocía los ardores de César y que para evitar cualquier castigo entregó su amor. Otro cronista dice que considerando la clase de hombre y mujer que eran, no hay motivo para extrañarse. Ambos eran impetuosos, belicosos, bla, bla. El caso es que con esa unión clausuraron la guerra y no volvieron a amarse más, por no decir otra cosa. Cuentan que cuando Catalina abandonó Forli, atada, lloró al franquear la puerta de la ciudad que no había sabido conservar. Algunos dicen que César la llevó atada con cadenas de oro y vestida como una reina. ¡Qué delicadeza! Poco después, César llegó con su cautiva y amante a Roma, en donde la mandó a una prisión de Belvedere. Catalina quiso escaparse de ese encierro con la complicidad de un criado, pero fue descubierta. Al criado lo tiraron al río.
y ella pasó a un encierro mejor vigilado, que era nada menos que el Castel Sant'Angelo, ahí donde permaneció esa cosa redonda que hay, ¿vio? Allí permaneció hasta junio de 1501, muy poco, porque en realidad le había mandado a la prisión hasta la muerte, pero intercedió a su favor el rey francés Luis XII, que había ayudado a César en su asedio a Forlì, y exigió un mejor trato a la prisionera, y el Papa y César no se atrevieron a contradecir al rey francés y liberaron a Catalina. Cuentan que Catalina, que era hermosa y no lo habíamos dicho, quedó un poco maltrecha después de pasar un año en las mazmorras del Vaticano. Como había perdido sus dominios, fue recibida en Florencia. Ahí tenía algunos amigos, la recibieron bien, y allí murió en Florencia en 1509, no mucho después, pobre. ¿A quién quiere dedicar esta charla? Yo creo que a los súbditos de Catalina, que era una bestia. Pobre Sí, gente. que querían cualquier cosa menos a ella. Sí. Después, a mí me gustan también los tres maridos de Catalina. Imagínense, si los súbditos estaban podridos de Catalina, no le cuento cómo estarían los maridos. Hemos ido a la discoteca y el discotecario se había encerrado por razones ajenas a nuestro conocimiento. Entonces, por abajo de la puerta nos pasó este disco que hace una anacrónica referencia a Catalina Sforza, ya que el tango se llama La Maleva, que no pertenece al lenguaje del 1500. No, pero que, bueno, me dijo que otro no tenía. Está bien. Esto me lo dijo también, me pasó un papelito por abajo de la puerta. ¿Sería él el que estaba del otro lado? Sí, y cada tanto se encierra y se hace traer sándwiches de miga, que son los únicos alimentos que pasan por abajo de las puertas. Así que vamos a escuchar ahora al cuarteto típico de Aníbal Troilo y Roberto Grela en el tango que se llama La Malera.